porque nos llamas continuamente a seguir tus caminos, a descubrir tu amor y a darlo a conocer a tanta gente en tu misericordia, en tu compasión, que al compartir en esta tarde-noche podamos crecer para ser mejores discípulos misioneros en salida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a mirar hoy el tema que vamos a estar tratando durante todo este mes que viene de julio, en este camino espiritual, en el tiempo de escucha hacia la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Entonces recordemos que esta primera asamblea lo que busca, dice el Papa Francisco, es una reforma y una regeneración de la iglesia latinoamericana y del Caribe. Y esta reforma y esta regeneración no es otra cosa que volver a Jesús el Cristo. Volver a Jesús. La reforma no es inventarnos la iglesia. No es inventar una iglesia nueva. Sí es nueva en tanto y en cuanto volver a Jesús. La reforma que el Papa pide para la iglesia es volver a Jesucristo. Lo que Aparecida tan fuertemente dijo en el número 12, hay que recomenzar. Necesitamos recomenzar desde Cristo. Y esto implica una serie de cosas nuevas en cuanto y en tanto los habíamos olvidado. Cosas que habíamos olvidado, elementos fundamentales que habíamos olvidado. Por ejemplo, un elemento fundamental es la misión de Jesús. ¿Cuál fue la misión fundamental de Jesús? Y si vemos, fue anunciar el reino o reinado de Dios. Todo su ministerio estuvo en torno a ese anuncio del reinado de Dios. Pero recordemos que en el mundo hebreo, el reinado de Dios constituía la más grande de las esperanzas. Es decir, el reinado de Dios no era un invento de Jesús. El reinado de Dios se esperaba en Israel. Se añoraba el Mesías, porque el reinado de Dios vendría cuando el Mesías surgiera. La idea que subyacía en todo Israel era que nacería un hombre, porque así lo habían visto, a la estatura de David, como David, un guerrero, lleno del Espíritu Santo, ahí estaba la parte divina, ¿no? Y que sería capaz de traer el shalom de Dios, la plenitud de los bienes divinos. Y esto incluía plenitud política, es decir, que serían sacados del dominio en que estaba en ese momento el dominio romano, plenitud religiosa, habría una unidad del pueblo, unidad social, porque serían de nuevo las 12 tribus de Israel conformadas. A pesar de que ellos sabían que más o menos 9 tribus y media habían desaparecido, decía la profecía que vendría el Mesías, traería esas tribus desaparecidas sobre alas de águila hacia Jerusalén. Y Jerusalén como el centro del mundo, en ese momento Jerusalén ellos lo veían como el centro del mundo y Sión el centro del centro. Entonces allí se configuraría todo el mundo de Israel conformado ya, y los pueblos, todos los pueblos alrededor vendrían a Israel a beber del fruto del don mesiánico. Por lo tanto, la venida del Mesías significaba liberación política, religiosa, social, vida de felicidad, de plenitud, de paz. Era la más grande expectativa que tenían los hebreos. Por esa razón era que los hebreos, ellos estaban pensando siempre cuándo vendría el Mesías. Ellos estaban deseando su venida, y todas las mujeres deseaban ser la madre del Mesías. Tanto así que en tiempo de Jesús,
entre unos 20 años antes y unos 25 más o menos por ahí después de él, de su nacimiento, hubo 24 hombres declarados Mesías. Es decir, Jesús no fue el único declarado Mesías. Hubo distintos grupos judíos, movimientos judíos, que declararon Mesías a personas. En la Biblia se consta más o menos de dos, de un tal Judas y de otro Teudas, que dice que los mataron y el movimiento se acabó ahí. Y eso lo menciona cuando Gamaliel dice que tengamos cuidado, que tengan cuidado de no estar peleando contra Dios. Fíjense que, ¿qué pasa? ¿Cómo que hubo 24 hombres declarados Mesías? Sí. Lo que pasa es que lo declaraban en un lugar de Israel, en otro lugar, y entonces no todo el mundo se enteraba. No había comunicación como ahora. Voy a declarar un Mesías de pronto en el reino del norte y los del sur ni se enteraban, ni los vecinos de Jerusalén. Lo que sí es cierto que cuando declaran a Jesús Mesías, y hay un grupo que lo declara Mesías, precisamente porque resucita. Ahí estuvo el detalle, que todos los demás grupos que siguieron otros Mesías se acabaron porque cuando los mataron, ahí se acabó todo. Pero con el movimiento de Jesús pasó algo diferente. Con el movimiento de Jesús, en vez de apagarse, empezó a crecer. Y se debía a la experiencia que se contaba de que el que había muerto había resucitado y estaba con ellos. Y lo habían visto en la comunidad, lo habían experimentado en la comunidad, lo habían sentido en la comunidad. Y sobre todo, fíjense, lo habían sentido en el compartir de la comunidad, en el amor de la comunidad. Porque Jesús lo había dicho, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, como yo, en el amor del Padre, ahí estoy yo. Entonces las comunidades, cuando empezaron a ver que el amor cundía en ellas, que empezaban a compartir, que había una fuerza amorosa que lo estaba guiando, empujando, dijeron, esto es obra del Mesías y es por el Espíritu Santo que nos prometió. Entonces continuaron anunciando el gran mensaje de Jesús, el reino de Dios o el reinado de Dios. Entonces, en esa línea, esta primera asamblea eclesial está orientándose para que retomemos el gran mensaje del reinado de Dios. Y la iglesia, nosotros nos comprometamos con ese mensaje que tiene que tocar la vida, tiene que tocar la gente. Este mensaje tiene que ser tal como Jesús lo hizo, tocando a los leprosos, a los enfermos, a los excluidos, para que vuelvan a sentir y experimentar que valen, que son amados, que tienen dignidad. Entonces, en el texto espiritual de este mes de junio, julio, que es el que vamos a comenzar hoy, vamos a ver un gran tema que se llama misión continental. Ese tema ya estaba en Aparecida y se habló mucho cuando Aparecida surgió y años después, pero no cuajó porque la mayoría de la gente creía que la misión continental sería como las anteriores, armar una semana o un mes de misiones, preparar misioneros, preparar materiales y hacer una misión continental. Y desde el primer momento Aparecida y los teólogos de Aparecida habían dicho que no, que la misión continental partía con una premisa: todo bautizado es un discípulo misionero. Y por lo tanto, la iglesia en misión continental significa misión permanente, una iglesia en estado permanente de misión. Ya no sería misiones de verano, misión de un mes, misión para las patronales, no, un estado permanente de misión. No se entendió bien, algunos lugares sí, otros no cuajó tanto en todo el continente, entonces ahora se está retomando. Y el lema para estos 2 meses, el camino hacia el nuevo Pentecostés continental. Es decir, estamos deseando, estamos esperando
que esta Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, o de América Latina y el Caribe, sea un nuevo Pentecostés continental. Es decir, que nos dejemos no solo llenar, sino empujar por el Espíritu Santo. Una gran misión solamente la puede llevar un gran misionero. El Espíritu Santo es el gran misionero, es el que continúa la obra de Jesús a través de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, es importante hoy sentirnos convocados, sentirnos llamados por Dios para esta gran misión. Sentirnos convocados ya a orar es un regalo, más aún cuando estamos invitados a aprovechar intensamente esta hora de gracia para orar, para vivir un nuevo Pentecostés en nuestra América Latina y el Caribe, despertando la vocación misionera y alentando la vivencia de una iglesia en salida que cuida, promueve y hace vida el sueño de una ecología integral. Compartiremos este momento con un corazón agradecido, abierto a la acción del Espíritu Santo. Entonces, este momento en que estamos reunidos aquí todos es un momento que debe ser agradecido y recibido con un corazón agradecido, un corazón abierto al Espíritu Santo. La Iglesia de América Latina y el Caribe quiere ponerse en estado permanente de misión, tal como lo afirmó el documento de Aparecida 213 y 551. Una iglesia en estado permanente de misión. Se trata, por lo tanto, de fortalecer la dimensión misionera de la iglesia en el continente y desde el continente, con la plena conciencia de hacer parte del proceso de globalización de la esperanza en nuestra casa común. Esto conlleva, evidentemente, la decisión de recorrer juntos un itinerario de conversión integral que nos lleve a ser discípulos misioneros de Jesucristo en salida, haciendo realidad el sueño de la iglesia en salida, que cuida la vida en todas sus formas. Por lo tanto, para poder vivir este gran sueño de ser discípulos misioneros en salida de una iglesia en estado permanente de misión, lo primero que requerimos es convertirnos. Pero convertirnos no en ese sentido tradicional. Aquí voy a convertirme, no. Convertirnos en el sentido de dejar que Dios haga en mí. No es lo que yo voy a lograr hacer a punta de fuerza. Es disponerme como María, que no entiendo cómo va a ser la cosa, pero hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Es hacernos dóciles al querer de Dios. Empezar a sentir que ese querer de Dios es mi propia felicidad, es mi propia dicha. Dios quiere que esté en paz y que tú lo estés también. Entonces, primero debo encontrar ese sentido, es encontrar esa paz, encontrar el tesoro para poder darlo a otros. Si no encuentro el tesoro, ¿qué noticia de tesoro voy a dar? Ninguna. Solo cuando encuentre el tesoro me invadirá la alegría suficiente y desbordante para anunciar con alegría el mensaje, la buena nueva. Por lo tanto, en este momento, en este tiempo, antes de que se realice la asamblea eclesial, nos estamos preparando para, abiertos al Espíritu Santo, descubrir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios nos ama eternamente. No importa nuestra historia, no importa cuánto hemos caído, no importa cuánto hemos equivocado el camino. Dios nos ama y nos sigue llamando para que encontremos el camino suyo. El camino de la paz, de la alegría, del amor, de la justicia. Entonces, la iglesia vibra entusiasmada
con el proyecto, ¿sí? Con el proyecto de Cristo, que el Papa ha expresado en varios documentos ya. Fratelli Tutti, caminamos cantando, ¿sí? Con Laudato Si, con Evangelii Gaudium, y el documento Episcopalis Communio, también con nuestra querida Amazonía sobre la casa común. Es decir, en los documentos de la Iglesia del Papa Francisco, él está llamando de manera muy práctica, muy tangible, con hechos empíricos, tocables, la hermandad, la fraternidad, el amor a la casa común, el evangelio, la alegría del evangelio, la comunión, la sinodalidad y la querida Amazonía, la casa común. Nos está llamando para que vibremos con la totalidad. Es decir, con un descubrir que participamos de un todo. Que participamos de un todo en la unidad. Y que por eso es que, por ejemplo, en Fratelli Tutti, dice el Papa, nos salvamos todos o nos perdemos todos. No nos salvamos realmente individualmente, porque somos todos un cuerpo. Y un cuerpo se salva todo, se pierde todo. ¿Eh? Entonces, en este sentido, debemos descubrir la verdad, el amor, la alegría, la esperanza de la buena nueva del amor de Dios. Dios nos ama. Nos ha creado por amor. Nos ha creado en el amor y nos ha creado para amar. Y nos ha hecho amor mismo suyo. Es decir, al Dios ser amor, es una de las definiciones más hermosas de lo que se puede decir de Dios. Al Dios ser amor, entonces podemos decir que nosotros somos amor como Él, porque somos imagen y semejanza suya, imagen y semejanza de Dios. Entonces, la misión continental, como estado permanente de misión, implica que cada uno, cada una de nosotros, una disponibilidad a repensar y a reformar muchas estructuras pastorales. Esto requiere una gran valentía, porque es dejar cosas viejas a un lado, dejar estructuras que no funcionan, formas que no funcionan, ideas que no funcionan, para entrar por las ideas de Jesús, por las formas de Jesús. Y en medio de esta pandemia, pues tomar una nueva idea, una nueva forma de espiritualidad, de comunión, que es la base de todo, y una audacia profética desde la imaginación creativa, orientada a superar las diversas pandemias que amenazan la vida. Porque no hay una sola pandemia, hay diversas pandemias. Este deseo debe llevar naturalmente a forjar estructuras abiertas y flexibles, capaces de animar una misión permanente, sinodal, en cada iglesia particular, es decir, en cada diócesis. En nuestra diócesis de David estamos invitados a entrar decididamente en esa misión continental, en ese estado permanente de misión, donde todos y todas nos sentimos y nos sabemos discípulos misioneros de Jesucristo en salida. Pero para que esto sea real y se haga realidad, primero tenemos que descubrir que realmente lo somos, que soy un discípulo misionero de Cristo, que soy hermano del Señor, que soy amado por Dios igual que amado es Jesús, que el mismo amor que tiene el Padre por Jesús es el mismo amor que tiene por nosotros. Y eso no me lo he inventado, eso está en la palabra. Juan 17:23.
como el Padre me ha amado, así los ha amado a ustedes. Entonces, sabernos amados como Jesús. Dios me ama como ama a Jesús. Y mis caídas y mis errores, ya eso pasó. Lo importante es volver a casa del Padre. Recuerden el hijo pródigo. Él había hecho todo un pensamiento, una elucubración para decirle al Padre que había pecado contra el cielo y contra él y que no merecía llamarse hijo y que lo tratara como un empleado. Todo eso lo había calculado ya. Y cuando va acercándose a la casa del Padre, el Padre corre a su encuentro, lo abraza y no le pregunta en qué gastaste la herencia, con quién la gastaste, cuántas veces, cómo lo hiciste, ¿no? Lo abraza, lo besa y llama que lo vistan de nuevo, que le pongan sandalias y anillo y que hagan fiesta. Jesús dice esta parábola y otras más para indicarnos lo que realmente quiere el Padre. El Padre no está esperando con un rejo en el brazo para preguntarnos en qué gastamos la vida y agarrarnos a cuerazos o con un látigo. El Padre siempre está con los brazos abiertos, esperando amorosamente, atrayendo con hilos de ternura y cuerdas de amor para que volvamos a Él con confianza. Entonces, esta experiencia de sabernos amados tiene que marcar nuestra vida, tiene que apasionarnos con Jesucristo y en Jesucristo vivo. De tal manera que la evangelización sea una atracción fascinante de persona a persona, capaz de llegar a todos los más lejanos sectores. Ese es el camino de esta misión continental. Por lo tanto, esta misión quiere hacer algo: tocar la vida de la gente, tocar la vida de las personas. No es algo de conocimiento, de llevar una mera catequesis para que se la aprenda, no. Es un camino semejante al de Jesús. Fíjense que Jesús, ¿cómo lo hacía? Muy simple. Jesús recorría, enseñaba, anunciaba el reino y curaba, liberando a los poseídos del mal. Eso es lo que iba haciendo Jesús por los pueblos. Eran unos pueblos pequeños, de gente muy sufrida, porque recuerden que en ese momento todo el que estaba enfermo de manera crónica, enfermo de manera que pudiera contagiar a otros, ejemplo lepra u otras enfermedades, un loco o un demente, alguien que sufriera, por ejemplo, de epilepsia, esa gente no sabían que tenían, todos eran desechados. Ellos eran echados fuera del ámbito social y por lo tanto del ámbito religioso y político, porque todo era un todo. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo Jesús por los pueblos? Jesús va por los pueblos anunciando, fíjense, que ese reino de Dios que todo el mundo esperaba era primero que todo para los débiles. Era primero que todo para las prostitutas, los publicanos y los enfermos, para los pecadores. Porque el reino de Dios o reinado de Dios era la manifestación visible del amor misericordioso del Padre. Por lo tanto, Jesús iba por los pueblos, dice, enseñándole a la gente el reinado de Dios, diciéndole que Dios estaba en ellos, el reino de Dios está entre ustedes, que Dios estaba entre nosotros y que Dios quería la vida de las personas. Entonces, las curaciones que hacía, las hacía porque era necesario hacerlas. ¿Por qué razón? Porque al curar a las personas iban al sacerdote, al templo, el sacerdote decretaba que estaban sanas, es decir, puras, les daba el certificado de pureza, ellos podían presentar ese certificado a la familia y donde iban y podían ser retomados en la sociedad. Se les devolvía su dignidad. Por eso, el gran milagro de Jesús es el milagro de su amor
que lleva a los excluidos a la inclusión. El gran milagro de Jesús es amor que produce amor. Y por lo tanto, miren, los milagros que nosotros hemos visto y nos quedamos en el milagro físico, no es tanto ese es como el fruto del milagro. El milagro en sí es el amor que integra, el amor que sana. Recordemos que los enfermos, unos volvieron al templo, otros siguieron con Jesús, otros fueron a su familia, fueron devueltos a la sociedad. Hoy también se requiere hacer esos milagros. Y ya no, ahora no es necesario curar a las personas. Puede hacerse, claro, sí se puede. Pero lo que sí es necesario es que la gente pueda volver a sentirse dignas, a sentirse no excluidas, a sentirse incluidas, amadas. Entonces, en esta misión, la iglesia en América Latina tiene que darse cuenta de algo que ya lo sabemos hace tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. La iglesia no tiene una misión en sí misma. La misión de la iglesia es la misión de Jesús. Es la misma. Porque cabeza y cuerpo tienen una misma misión. Entonces, la iglesia ahora tiene que replantearse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cabeza estaba dando una orientación, Cristo Jesús. La orientación del amor que se nos daba continuamente y se nos da en la Eucaristía, en ese memorial, en esa anamnesis, para que no caigamos en amnesia, no olvidemos el verdadero camino. Pero como iglesia nos hemos un brazo hacia la derecha, el otro brazo hacia la izquierda, un pie hacia atrás, el otro pie hacia adelante. Entonces hemos estado actuando como locos, separados. Y claro, por eso es que entonces uno habla del sacerdote, el sacerdote habla de los fieles hablan de los otros fieles, los fieles hablan del obispo, todos hablamos de todo, nos juzgamos y no hay amor. Hace mucho tiempo yo escribía en Panorama Católico un artículo, creo que todavía lo tengo guardado por ahí, donde decía que la esposa de Cristo, engalanada y enjollada y hermosa, ahora mismo teníamos que verla como una mujer desaliñada, ensangrentada, sucia y golpeada. La iglesia. ¿Por qué? Porque yo les decía, es como que una persona se empieza a dar puñetazos sobre sí mismo y se rompe a sí mismo. Porque eso es lo que está haciendo la iglesia. Un miembro hablando del otro, un miembro jugando al otro. Yo no le hablo a aquel, yo no quiero a aquel. Si todos somos parte de un cuerpo y estamos así, quiere decir que nos estamos golpeando unos a otros, al mismo cuerpo. Entonces, una iglesia fracturada, una iglesia que cree en la separación, una iglesia que vive la pelea de los títulos y de los honores y de los renombres y la cosa, está llamada a convertirse, a redescubrir el proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús. Y ese proyecto es salida. Ir a buscar lo que estaba perdido, que hoy está en los drogadictos, en los alcohólicos, en la gente, en los pobres de siempre, en tanta gente, para traerlos, no al templo, para traerlos a Jesús. Si ellos quieren y pueden, irán al templo. Pero lo más importante es llevarlos a Jesús, que descubran su amor, descubran su amar, y puedan experimentarse amados y amadas de Dios. Este es el gran mensaje. ¿Por qué creen que los primeros cristianos en las primeras comunidades eran un motivo de admiración? Imagínense el siglo primero, años después Jesús muere, ¿no? Y resucita, año 35, 40, 45, 50. En esos años, el 98% de la gente era pobre. Los ricos eran muy poquitos. La gran mayoría era pobre. Y el 99.9% eran analfabetas. Había unos muy ricos y otros muy pobres. Los muy pobres sufrían muchísimo. Y de pronto, fíjense, empiezan a salir unas comunidades que hablan de un hombre Dios
que murió y resucitó y que les dio un mandamiento de amarse unos a otros y de compartir. Y esas comunidades empiezan a compartir, lo vendían todo y lo repartían entre los de la comunidad, no fuera, entre los de la comunidad. Por lo cual, toda la comunidad tenían las mismas cosas, cantidades, y nadie pasaba hambre, nadie pasaba necesidad. Además, en esas comunidades, el amo comía en la misma mesa que el esclavo. No había diferencias. Ustedes se imaginan un mundo donde había tanta hambre y ver comunidades que viven igualitariamente, amorosamente. Claro que era un ejemplo, evidentemente. Y hoy no se ha entendido tampoco eso. Si hoy pasa lo mismo, también va a ser un motivo de asombro del pueblo, de la gente. Unas comunidades que se aman, que venden todo, lo comparten entre sí. No es que lo regalan a los de afuera, porque afuera lo van a votar igual, lo van a perder también. No tiene ese el sentido. El sentido bíblico, el sentido de las comunidades, todos los de la comunidad repartían sus bienes y se repartían entre los mismos de la comunidad. De tal manera que ya más nadie pasaba hambre ni necesidad. Una comunidad que no pasa hambre ni necesidad se vuelve signo para el mundo. Todo el mundo quiere vivir así. Entonces hay que formar nuevas comunidades y nuevas comunidades. Y así fue creciendo. Por eso creció tan rápido el cristianismo. Porque era un signo de, o sea, se podía ver. Y lo dice así el Hecho del Apóstol, que la gente decía, miren cómo se aman. Porque lo más común en el pueblo era la rapiña, el robo, los ladrones, el dolor, la gente que por hambre robaba, los que sufrían mucho, un sufrir. Y ver comunidades que se aman, que cantan, que viven juntos, que comparten, eso era un signo. Pero igual hoy, en esta selva moderna de concreto y acero, en un mundo donde la gente tiene hambre también, ya no de pan, sino hambre de vida, hambre de relaciones sanas, buenas, unas comunidades que vivan en la unidad seguirán siendo el signo maravilloso de Cristo en el mundo. Ese es el sentido de la comunidad. Y el sentido de la misión permanente es que en ese permanente anuncio de la gente que está apasionada por Cristo, entonces esa gente lleva a las otras personas a reconocer que Dios les ama y que les llama a vivir dignamente en unas comunidades de dignificación, en unas comunidades de amor, donde continuamente están haciendo los milagros del amor, los milagros de Jesús, donde los excluidos vienen a ser incluidos. Ese es el sentido más profundo de los milagros de Jesús. Y por eso Jesús decía que los que creyeran en él harían lo mismo que él hizo y aún cosas mayores. Porque esto es, Jesús lo hizo en un territorio delimitado. Ahora con el internet podemos hacerlo a gran distancia, mucho mayor que Jesús. Se ha cumplido lo que Jesús dice. Lo que pasa es que nosotros creemos que los milagros son taumatúrgicos, son cosas mágicas de alguien que tiene un poder especial y es para sanar a los que están paralíticos. ¿De qué sirve sanar a un paralítico si sigue no amando? ¿De qué sirve sanar a alguien si sigue igual odiando? El verdadero milagro siempre nace del amor y produce amor. Siempre. Porque si no, no es milagro, es una curación. Por eso dice que cuando Jesús fue a su tierra, a Nazaret, dice el texto, no pudo hacer ningún milagro, solo algunas curaciones. Muchas veces las curaciones pueden ser milagros, otras no. En el hospital se dan muchas curaciones, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace que sea milagro? Que la persona pase del desamor al amor. Ahí está el milagro. Cuando una persona pasa del desamor al amor, ahí está el milagro. Se haya curado o no. Si se curó mejor, claro. ¿Sí? Entonces, estamos llamados a repensar la iglesia, a descubrir a ese Dios con nosotros, a superar, voy a decir algo fuerte, a superar la mentalidad mítica, porque el mito respondió a una época, responde a una época. Cuando las cosas no se pueden explicar, porque no hay la forma de explicarla, se utiliza el mito. El mito no es una mentira,
A veces nosotros entendemos que, es que la Biblia tiene mito. Es una mentira. No, 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 no. El mito es una forma de explicar a través de símbolos y figuras algo que no se puede explicar. ¿Sí? Cuando la iglesia, después del año 70, dijo que en la Biblia había mitos, mucha gente casi se rasga la vestidura. Todavía hoy, mucha gente se puede escandalizar. Cuando uno habla del mito de Abraham, el mito de Noé, el mito de la creación, son mitos. No son historias, son mitos que incluso fueron tomados de otros libros mucho más antiguos que la Biblia. Por ejemplo, el Gilgamesh y el Enumelish, que son babilónicos y asirios. Ahí está, el rato del diluvio está igualito. Solo lo copiaron y le cambiaron los nombres. ¿Y estaba eso mal? No, porque lo que quería expresarse era el poder amoroso de Dios que siempre quiere salvar a la humanidad y llevarla del desorden al orden. El gran misterio de la creación, que Dios es el creador, es el Señor, el único. Entonces, la mentalidad mítica que tenemos todavía hoy, Dios está en el cielo, allá arriba, nosotros en la tierra y por debajo del infierno. Eso es un mito. Eso no es cierto. Eso se explicó así porque se creía que Dios estaba allá arriba y que había unas compuertas, que Dios vivía sobre las compuertas ahí. Dios abría las compuertas y llovía, las cerraba y no llovía. Y de esas compuertas, de esa cúpula, colgaban las estrellas y el sol. Era la idea mítica. Ahora ya sabemos que no es así. ¿Eh? Entonces, ¿y dónde está Dios? En todas partes. En Él nos movemos, somos y existimos. Es mucho más maravilloso y mucho más hermoso descubrirlo así. Estamos en Dios. Aquí y ahora, en este momento. No hay un solo instante en el que no estemos en Él. Solo hemos creído no estarlo. Y nos hemos entristecido, llorado, afligido, culpado, creyendo que Dios se fue, que no nos escucha en el cielo. Sí estaba con nosotros, solo que estábamos mirando hacia otro lugar donde no estaba, porque siempre estuvo allí. Bien, entonces con esta introducción al tema, porque es una introducción, el otro viernes continuaremos, entonces lo dejo allí para que conversemos sobre la introducción, sobre esto que hemos hablado. ¿Qué les parece este llamado a una misión continental en un estado permanente de misión? Siguiendo el modelo de Jesús, siguiendo el proyecto de Jesús, el proyecto del reinado de Jesús, de Dios. Y que esto implica que el primero en convertirse tengo que ser yo. Yo soy el primero en convertirme. El que escucha la voz es el primero en convertirse. Yo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir los micrófonos para compartir, a ver qué nos decimos, qué compartimos, etcétera. ¿Está demasiado claro o nadie lo entendió? Buenas noches. Buenas noches, Yasmín Cerrut. Sí, voy a tratar de hablar, es que está por allá la televisión y no sé qué tanto interrumpa ella. Bueno, yo siempre he estado pensando como que, de verdad, esa palabra liberación, para mí el evangelio es como resumida en esa palabra, en cierta forma, y siempre me ha cuestionado mucho el hecho de que cuando hablamos de liberación, igual como en el tiempo de Jesús, pensamos en tantas cosas ahora, ¿no? De situaciones, la situación real, política, económica, todo, ¿no? El ser humano como que salta en un primer plano a solucionar situaciones materiales, eso inicialmente. Pero entonces, desde el Evangelio, siento que el reto es tan grande porque a pesar de que la liberación debe salir desde dentro, porque desde ahí es donde ya vamos entonces avanzando, tiene que ir también a la par con una vida concreta, práctica, donde se proyecte esa liberación interior. Entonces, ese equilibrio que hay que mantener en el saber que estamos en esta vida material y que a la vez vamos avanzando desde una óptica del amor mismo de Dios que se debe ver concretizado en nuestras acciones y en las cosas que suceden en el mundo en que vivimos. Entonces,
viene como esta controversia de que lo que usted decía antes, de repente pues una iglesia que nos vamos como de un lado en un momento, después nos vamos en el otro lado en el otro momento, entonces no alcanzamos a tener ese equilibrio total o esa integridad de cómo hacer que el amor vaya transformando nuestras vidas. Entonces es bastante retante esto de la misión continental y el llamado que se nos está haciendo ahora, pues precisamente porque tiene que tener un aspecto integral. Yo no diría ni siquiera que decir, bueno, es que yo voy a atender pues esta parte material y la parte espiritual, porque ya estamos segregando, ya estamos haciendo una división. Pero qué retante es, porque lo veo así, ¿no? ¿Cómo vamos a ir avanzando para poder lograr eso desde nuestras comunidades? Porque ahí está el punto también clave, ¿no? Exactamente, gracias, Yami. Vamos a verlo desde un pasaje muy hermoso. Recuerden cuando Pedro, después de la muerte de Jesús, dice que decide ir a pescar. Se va en la barca con los discípulos y dice el texto que se fueron de noche a pescar y no pescaron nada. Al alba, al amanecer, la noche representa la no luz. Cristo es la luz. Ir a pescar de noche sin luz es ir a pescar sin Cristo, ir a pescar siguiendo mis propios caminos, lo que yo creo que debe ser desde mi yo, de nuestro yo. Entonces Jesús le dijo cuando amaneció, dice el hombre les dijo de la orilla, tiren las redes al lado derecho. Evidentemente la habían tirado al lado izquierdo. En el mundo oriental, el lado izquierdo es el lado malo, por así decirlo. Es un símbolo. Cuando se pesca con Jesús, sin Jesús de noche, uno suele hacerlo mal. Cuando seguimos la palabra de Jesús, dice, por tu palabra lo echaré. Y cogieron tantos pescados, 153 pescados, y entonces Juan dijo, es el Señor, y Pedro se tiró desnudo. O sea, cuando se pesca con Jesús, entonces la misión es abundante. Es decir, lo que es parecida, la misión tiene que hacerse con Jesús y empujado por el Espíritu Santo. Si no es así, haremos lo mismo, segregaremos, separaremos, que si lo material, que si lo espiritual, es un todo. Recuerden que este fenómeno de la separación está más marcado en el mundo de Occidente, en nosotros, que vemos la política por un lado, la economía por otro lado, la educación por otro lado y la religión por otro lado. Pero en el mundo de Oriente no es así. En el mundo oriental, la fe lo abarca todo. La política lo abarca todo. La sociedad lo abarca todo. O sea, es un todo, una unidad. Entonces, desde el pensamiento de Jesús, que es unidad, no dual, hay que hacer una misión guiados por el Espíritu Santo. Es decir, guiados por el Espíritu del amor de Dios. Esto implica, evidentemente, ese camino desde dentro hacia afuera, como lo hacía Jesús. Desde dentro hacia afuera. Desde la sanación del corazón y la vida hacia afuera. Desde la sanación interior, psicológica, humana, hasta que eso repercuta en lo material. Un pobre, por ejemplo, que no se valora, que quiere que todo se lo den porque no puede. Entonces tú lo evangelizas y descubre que es un hijo de Dios. Y que sí puede, porque tiene dos manos. No, pero es que no puedo caminar, pero tengo dos manos para hacer algo. Y empezará a hacer algo, porque sabe que puede hacerlo. ¿Ves? Una persona que se siente no valiosa, que todo lo espera y se lo den, y recupera su valía, ahí hay un milagro. Es lo que Mandino dice, el milagro más grande del mundo. Llevar a una persona del sinsentido, del no valor, al valor de la vida. Desde Cristo. Gracias, Yasmín. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Opinar algo? ¿Preguntar algo? Buenas noches. Algo? A ver, buenas noches, Anet. Yo quería comentar algo sobre algo que usted comentó, de que la misión de la iglesia es la misión de Jesucristo. Entonces, yo lo empecé a ver en resumen para mí, que
la misión mía es la misma misión de Jesucristo. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo? Pues anunciar la liberación, llevar a Dios a los demás. Y lo llevaba con su vida. Entonces, de repente tiendo a decir que es difícil ser como Jesús, pero Él nos dio las herramientas con su propia vida, nos enseñó cómo, y en el Evangelio está, ¿verdad? La oración, la escucha, o sea, tantas cosas que Él hizo en Él, mencionó y predicó con su vida. Entonces, allí retomo las palabras de la hermana Yasmín, que dice, pues, que es un reto, y en realidad es un reto, porque esta evangelización, como usted mencionaba, cuando se hace por X o Y situación, por ejemplo, por la conmemoración de tal cosa, se hace una misión X, una misión Y por esto, pero se acaba. Entonces, cuando la lleguemos a retomar como la misión a la que llama Aparecida, entonces esa no se va a acabar. Y pienso que en nosotros está el tomarla o dejarla. Y pues inicia dándonos cuenta de que de que somos iglesia y que la iglesia está llamada a ser como Jesucristo, pues, la misión de Jesucristo. Entonces pienso que ahí está para mí, en resumen, esto, que no es que sea difícil, sino que muchas veces, pues, nos olvidamos de quiénes somos y no hacemos las cosas como Jesús nos indicó que debían ser. Exactamente. Ha dicho algo que es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque esa misión no se puede llevar a cabo si no ha sido impactado por Jesús, por el amor del Padre. Imagínate que un niño, tú te encuentras un niño en un lugar, en un mall, y está ahí pensando. Y tú dices, ¿qué piensas, niño? Dice, estoy pensando en lo difícil que es ser niño. Y tú dices, pero si tú eres un niño. No, pero es que es difícil ser niño. Pero si tú eres un niño. Eso nos pasa a nosotros. Es difícil ser como Jesús, pero si eres Jesús, eres otro Cristo. Pero es que es difícil ser como Cristo. Pero si Cristo te dijo, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Pero es que es difícil. Pero es que no creemos quiénes somos. Hemos olvidado quiénes somos. Se nos olvida que somos el Hijo único de Dios. Cabeza y cuerpo. El Hijo, Dios tiene un solo Hijo, ¿eh? Cabeza y cuerpo, el Hijo de Dios. Los hijos en el Hijo. Entonces, no, se nos olvida eso. Cuando estén, por eso Jesús decía, velen y oren. Ese velen y oren no era para estar pidiendo a Dios y convenciendo a Dios. Era para que nosotros recordemos, no es para que Dios recuerde. No es para que Dios recuerde nada. Dios lo recuerda todo, lo sabe todo. El velar y orar es para que nosotros recordemos y no olvidemos quiénes somos, porque la carne es débil. Es decir, nos podemos ir fácilmente hacia el mundo y nos enamoramos con los juguetes del mundo y nos olvidamos que somos santos, amados, elegidos, consagrados delante de la creación del mundo. Y ya con el mundo empieza a decir, yo aquí soy un pecador, una pecadora y soy una basura. Y bueno, entonces ya la estima se te va al suelo y qué alegría vas a tener para hablar de Jesucristo si eres una pecadora. ¿Eh? Cuando uno se reconoce santo, no porque yo soy y lo he obtenido, no, santo porque el Señor me hizo santo y soy tal como Él me hizo. Y eso nunca cambiará. Soy tal como Dios me hizo. Cuando lo reconozca, entonces me voy a alegrar. Oye, yo pensaba que era malo. No, yo soy bueno, solo que creí ser malo. Y por eso me equivoqué tanto. Yo soy bueno, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios, solo que me equivoqué. Pero soy hijo de Dios. Esa alegría de ser hijo de Dios, de ser amor como Dios, entonces cambia todo. Pero mientras sigamos con la forma esa de estar marcando a la gente que eres un pecador y que eres mala, esto no cambiará nunca. Porque estamos solamente realimentando la baja autoestima de la gente, el bajar la autoestima a la gente y la incapacidad de alegrarse. Por eso el evangelio era buena nueva. Imagínense que Pablo llegaba, ustedes no se preocupen que Cristo perdonó sus pecados. ¡Wow! Y yo pensaba que tenía que circuncidarme. No, tampoco, no tienes que circuncidarte. Solo cree en Jesús y sigue su camino. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilla!
No, pero es que yo pienso que tengo que pagar mis pecados. No, ya los pagó. Solo tienes que creer en Él y empezar a vivir como Él te lo pide. Así de simple. Ah, no, todo darle que machacar y hacerlo difícil todo. Hay que volver a la simplicidad. Sabernos amados de Dios, salvados por Dios y enviados por Dios a anunciar esa alegría, que es dar vista a los ciegos, buena nueva a los pobres, liberación a los cautivos, liberación a los presos y anunciar el año de la gracia del Señor. Bien, gracias. Padre, yo otra cosa que le iba a comentar, que es que retomo el evangelio de hoy y con lo que usted terminó la homilía también el día de hoy, que el leproso se acerca y le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme. Y usted dijo al final de su homilía, él sí quiere. Y eso yo pienso que con esto que usted nos ha dicho hoy, más este evangelio, lo debemos de tener siempre presente, que el Señor sí quiere, sí quiere. Siempre quiere. No te decimos, si Dios quiere, no, Dios siempre quiere. Primero Dios lo haré, sí. Primero Dios, pero Dios siempre quiere. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? Sí, yo quiero hacer un aporte que a mí me llama la atención. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Sí. Te escucho, Que a mí Yolanda. me llama la atención lo que nos menciona que las primeras comunidades, quienes tenían pues algo lo vendían todo y se lo distribuían y lo compartían entre todos. Entonces, en la actualidad, pues en nuestros tiempos, eso como que suena un poco a utopía. Pero bueno, como quiera que sea, digo yo, pues sí será que esa forma de compartir de las primeras comunidades es lo que habrá dado principio a lo que es el cooperativismo. Puede ser, claro, esa es una forma. ¿Por qué crees que cuando, por ejemplo, Héctor Gallego, de feliz memoria, comenzó a hacer cooperativas con los pobres? Sí, exacto. Para que todos tuvieran la misma cantidad de cosas, la misma vida digna, etcétera. Claro, las cooperativas Sí. que De comenzaron hecho, con cristianos, sí, las de cooperativas hecho, aquí. sí, de hecho la cooperativa de Pío XXIII Ajá, sí. todavía existe y el sistema cooperativo puede del sistema Juan económico. 23. La Juan cooperativa Juan 23, 23. Sí, sí. Juan 23. Sí, exactamente, sí. Sí, es que, Bueno, mire, lo que pasa es que el compartir, tú dijiste algo, parece una utopía, pero es que en el momento es que él también parece utopía, claro, nunca será fácil compartir claro, desde el punto de vista del ego, desde el yo falso que tenemos, que nos creemos, desde el yo falso que nos creemos, siempre lo veremos difícil compartir, porque desde el yo falso creemos que compartir es perder, que dar es perder, pero cuando aprendamos desde el espíritu, nos daremos cuenta que cuando damos, tenemos, que cuando doy es que tengo, que cuando doy es que soy. Por eso dirá Pablo que dijo el Señor que hay más alegría en dar que en recibir. Es por esa misma cierto, razón. sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, padre. Allí con relación a lo que hablaba la hermanita Yolanda, me recordaba yo de que también usted otras veces ha mencionado de ese compartir, que a veces nos enfocamos nada más en el aspecto material, en ese compartir material, pero hay un compartir más allá del material, que también nos cuesta mucho darlo, ¿no? Entonces, no necesariamente, porque puede ser que alguien pueda dar el compartir material, pero no ese compartir del corazón, esa entrega, ese compartir de sabernos hermanos, de saber parte de un mismo cuerpo y de no amar, como quien dice, al que no nos ama, de no compartir con el que no nos trata bien, de esa parte, entonces de nada vale el otro compartir material. Entonces, Claro. también es una parte allí que también me recordaba eso que usted mencionaba. Recuerden que en Hechos 2:42, donde está ubicado este tema, incluye el todo. Compartían la fracción del pan, que llamamos Eucaristía, ¿no? La acción de gracias.
compartían la enseñanza de los apóstoles, compartían el amor fraterno y compartían los bienes. Es decir, es un todo. Lo que pasa es que el compartir de bienes es el último nivel de una comunidad. Cuando una comunidad llega a compartir los bienes, ha llegado a la madurez. Ha llegado a la madurez. Porque ya sabe que su riqueza no está en la tierra. Claro, todo claro. pasa, sino que su riqueza es Dios en el cielo. Cierto. Bien. Así lo creo, así lo creo. Padre, una pregunta. Cuando usted se refiere a que entre ellos es, por ejemplo, su parroquia catedral, usted se da y da a su parroquia. En el grupo tal se ayudan mutuamente y los demás que ven cómo se ayudan en ese grupo y cómo se dan. Entonces, así es como, es así a lo que usted se refiere. O sea, eso va contagiando a la gente para hacer nuevos grupos. ¿Ven? Te pongo un ejemplo que alguna vez lo conté. Mi hermano, él fue a estudiar a la Unión Soviética, cuando estaba la antigua Unión Soviética. Él se metió al Partido del Pueblo, él no iba a misa, él no creía en Dios, nada. Cuando él regresó la primera vez, él nos contaba que él cuando llegó allá, llegó como buen panameño y chiricano. Estas son mis cosas, estas son las mías, mi beca me da para esto. Y entonces él se fue dando cuenta que esas cosas, la beca no alcanzaba del todo. Y entonces él empezó a ver que los demás, que estaban viejos allí, de más años, se compartían las cosas. Y él empezó a entrar en el dinamismo ese. Un día llegaba uno a su casa y a su apartamento y, ¿tienes papas? Sí, llévatelas. ¿Tienes un pollo? Llévatelo. Y él me dijo en aquel momento, eso hace muchos años, me dijo así: si esa iglesia donde tú estás, porque yo estaba en el seminario, si esa iglesia donde tú estás hiciera eso que yo he vivido con mis compañeros de estudiantes de medicina, yo me iría de cabeza a esa iglesia. Así me lo dijo. Fue una experiencia de estudiantes, imagínate, pero de un compartir sin dolor, de amor, libre. Eso es madurez. Ellos lo hicieron por la necesidad. Pero la iglesia, por el amor, deberíamos darnos cuenta que es lo mejor. Hacer comunidades pequeñas, porque no son comunidades tan grandes tampoco, ¿eh? Son comunidades pequeñas que comparten todo, otra comunidad, otra comunidad, otra comunidad, y van compartiéndolo todo. Y la gente que está afuera ve, comparten la vida, comparten la alegría, comparten los dolores, comparten la palabra, comparten la fracción del pan, comparten la economía. Yo quiero una comunidad de esa. ¿Cuándo abren una nueva? Ese es el sentido de una comunidad. O sea, porque si la comunidad dice, vamos a venderlo todo y dárselo a los de afuera, es que no están haciendo lo que dice la Biblia y no están ayudando a la comunidad tampoco. Ese no es el sentido bíblico. ¿Eh? Bien, vamos a terminar entonces. Alguien que haga una oración para culminar. Les doy gracias porque hemos compartido hermosamente, como siempre. A ver, Félix, haga la oración final. Sí, gracias primero que todo por la oportunidad que nos han brindado. Vamos, Padre Santo, en esta noche queremos agradecerte ese compartir que hubo, compartir de la palabra que también nos hace falta mucho, compartir y saber dar de lo que menos tenemos. Te pedimos, Señor, que nos ilumine y que nos dé siempre en todos nosotros ese espíritu de amor, amor, Padre, amor de dar de sí mismo, de dar, saber que cuando tenemos amor, lo tenemos todo, porque ahí está el milagro de la vida es por el amor. Te damos gracias por todo lo que nos hemos recibido en el día de hoy, por todas las bendiciones de esta noche, y te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo el día venidero. Amén. 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 Gracias a los nuevos que llegaron hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Y siempre aquí estamos para compartir.
Bendiciones. Buenas noches. Buen Amén. descanso. Buenas noches. Igual. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Igual para todos y todas. Buenas noches.